Vamos a estar hablando sobre un paro que se ha decretado o que está ya en camino por parte de la UGT. Vamos a hablar un poco a fondo sobre este tema y también nuevamente salen a la calle los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. También hablaremos dando seguimiento a una ordenanza que se aprobó en la legislatura municipal de San Juan sobre el hecho de que los policías municipales pueden ser contratados para dar servicios de seguridad privada. Estuvimos hablando de este tema el lunes y los vecinos del Viejo San Juan buscan reaccionar a este tema. También estaremos hablando sobre cómo el Departamento de Justicia está atendiendo los casos de agresión sexual contra menores. Hoy precisamente se celebra el Denim Day y estaré hablando de ese tema con mi panel de mujeres y hablando del trasfondo sobre, ¿verdad? La razón por la cual hoy verá a muchas personas utilizando maones. Asimismo, también, como les dije, tengo a mi panel de mujeres y estaremos dialogando posiblemente con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Quiero repetir para ustedes esta mañana, en Pegaos en la mañana, la presidenta del panel del FEI estuvo adelantando en primicia en esta estación que la mamá de la representante Mariana Nogales también sería acusada el próximo 3 de mayo, que es la fecha donde se ha citado a la representante Mariana Nogales, a su mamá, y pues se va a someter cargos también a la corporación. Ayer precisamente el movimiento Victoria Ciudadana hizo una conferencia de prensa donde el partido cerró filas con la representante Mariana Nogales apoyándola. Y pues denunciando que esto era una persecución, que no le habían permitido enmendar su informe financiero. Y bueno, hay que esperar el 3 de mayo para tener, ¿verdad?, en concreto todos los detalles. Aquí se habla, ¿verdad?, de haber mentido en el informe financiero que se presenta a la Oficina de Ética Gubernamental, pero también se habla supuestamente de evasión contributiva. Así que lo que sí explicó Nidia Cotovive que la mamá de Nogales sería acusada. Y quiero repetir ese audio para ustedes porque eso fue lo que nació en Pegaos en la mañana. Vamos a escucharlo. Habrá cargos tanto relacionados a la querella original, que era por los informes financieros, como sobre otros asuntos. Eso es correcto, eso es así. Vale. ¿Esos asuntos son vinculados estrictamente a la figura de Mariana Nogales o estamos hablando de alguna de las corporaciones de las que ya fungía como oficial? Fue citada una de las corporaciones y la señora madre de Mariana Nogales. Fueron citadas. Cuando usted dice citadas, ¿a qué se refiere? Bueno, que los fiscales se proponen, y ya esto es de orden público, ¿verdad? Porque se acordó con el licenciado Andreu la fecha para la presentación de cargos, porque se van a presentar cargos contra una persona natural y una jurídica. Claro, y esa persona natural es la madre y la persona jurídica es la corporación. Eso es correcto. Estamos hablando aquí de evasión contributiva. Bueno, yo no puedo entrar en el detalle de lo que son las denuncias, porque ustedes saben que el proceso requiere que el día en que se ha señalado la determinación de causa para arresto, los fiscales se personen al tribunal, juramenten cada una de esas denuncias y luego de estar juramentadas por los fiscales que son públicas. Hasta ese momento, pues todavía pues no podemos hablar del contenido de las mismas. Eso fue lo que surgió esta mañana en Pegaos en la mañana y que pues vimos que posteriormente varios medios levantaron esta noticia, así que hay que esperar para el 3 de mayo, pero algo nuevo aquí es ese detalle. Yo me preguntaba,
y de verdad que hice la pregunta y la misma fue contestada. El FEI siempre procesa funcionarios públicos, me llamó la atención, ¿verdad? Que fueran entonces a someter acusaciones contra la mamá de una funcionaria pública y se me explicó y le tuve que escribir a la misma presidenta del panel del FEI para que me aclarara la duda. Me dice que el FEI tiene facultad para procesar a los coautores y la ley fue enmendada en el 2012 con ese propósito, así que aclarada esa duda que tenía. Vamos a pasar a otro tema y es que a las 10:02 de la mañana voy a iniciar mi conversación con el presidente de la UGT, Gerson Guzmán, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Mili, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, hablemos un poquito porque la situación en el cardiovascular está un poco caliente. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí y que ayer se llevó a cabo una votación para ver si los afiliados a la UGT en efecto votaban a favor de un paro? Cuénteme un poquito. Sí, mira, Mili, es correcto. Nosotros llevamos ya cerca de un año en medio de negociaciones colectivas en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, así como en otras instituciones también de la salud, pero precisamente en este lugar, en la mesa de negociación se han estado discutiendo las posibles mejoras en las condiciones de trabajo de la matrícula que tenemos en el Centro Cardiovascular y cómo se puede llevar a cabo el proceso de reclutamiento del personal necesario ante la falta de personal que hay en todas las áreas del Centro Cardiovascular, lo que ha producido una fatiga física y emocional de este personal al límite donde ya los trabajadores no aguantan más la situación que existe. En la mesa o sea que hay una escasez de personal y entonces hay una carga en los pocos que hay. Excesiva. Estos trabajadores en el argot del área de trabajo están quemados y ya no aguantan la carga de trabajo y eso puede producir errores en la toma de decisiones en un lugar tan importante como lo es un centro cardiovascular donde hacen operaciones de corazón abierto. Y esto lo estamos discutiendo con la gerencia desde hace muchos años, no solamente en cardiovascular, a nivel de todo lo que es salud pública. Esto es un tema que lo hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, pero la realidad es que no hay el reclutamiento del personal necesario, no hay mejoras en las condiciones de trabajo de estos trabajadores y ya la matrícula está agotada de promesas del gobierno y de la administración de que van a haber contrataciones, de que se va a mejorar las condiciones de trabajo y que no ocurra nada. En la mesa de negociación está activa y el patrono ha querido obviar el que hay un representante exclusivo, simplemente dándole unos incentivos a unos grupos en específicos y no así a toda la matrícula y esa fue... ¿A qué grupo en específico le están dando incentivos? Un incentivo que le dieron recientemente a compañeros del área de laboratorio invasivo y muy merecido lo tienen. Esa no es el asunto, no lo estamos criticando que se lo hayan dado, pero si era bueno para unos, hubiera sido mejor para todos porque todos los trabajadores de esta institución data de más de 15 años que no tienen mejoras en sus condiciones de trabajo y sus condiciones de salario y de igual manera están agotados, fatigados física y emocionalmente y hay que hacer el ejercicio, el mayor esfuerzo por retenerlo para que no se nos vayan fuera de Puerto Rico. Así que... me dice que la negociación de la mesa de negociación está activa, pero entonces no hay una respuesta a resolver el problema. No hay una respuesta a resolver el problema, más allá de eso. Está consignado por la Junta de Control Fiscal, aunque no estemos de acuerdo con la operación de la Junta en Puerto Rico, el que cualquier aumento de salario que se quiera dar a los trabajadores públicos del país tiene que estar subyugado a un plan de clasificación. En esta corporación ordenaron en un acuerdo colaborativo con la OATRH un plan de clasificación. Ellos alegan que este plan la OATRH lo había emitido, pero que no estuvieron de acuerdo y fue devuelto. Nosotros cuestionamos el que no le habían recogido a los trabajadores el cuestionario de las funciones que ellos realizan, que es lo primero que hacen con un plan de clasificación, y ese proceso, en este momento, la semana pasada, comenzaron a orientar a los trabajadores. O sea, no tenemos un plan de clasificación cuando el gobierno decía que al 1 de enero iba a haber planes de clasificación tanto en gobierno central como en las corporaciones públicas, fallándole a la palabra de lo que habían prometido, fallándole a los trabajadores. Entonces no hay plan de clasificación, no hay mejoras en las escalas salariales, tampoco hay las condiciones para contratar nuevo personal porque no está siendo atractivo el gobierno de Puerto Rico. Y esto es parte de lo que ha producido el malestar que tenemos en el centro cardiovascular y que los trabajadores ayer se hayan pronunciado contundentemente con relación a la determinación de un paro en esta institución. Ok, ¿el paro será cuándo?
Mira, el paro, la votación ayer de los compañeros votó cerca del 90% de la matrícula, donde más del 85% le está ordenando a la Unión, le está solicitando realizar un paro indefinido en esta institución, y a nosotros no nos place de ninguna manera llevar a cabo una acción como esta conociendo los servicios que se brindan allí, y nosotros siempre le hacemos el llamado tanto a la administración como al gobierno de Puerto Rico en que atienda puntualmente los asuntos de los trabajadores de la salud, porque lo menos que queremos es que se vea afectada los servicios a la ciudadanía, pero los trabajadores ya no dan abasto, ya no aguantan más, y no podemos pretender que estos trabajadores cometan errores por la fatiga mental y física que tienen, por la falta de personal, y que esto vaya a redundar en peligro para la vida, la salud de una de las personas que allí se atienden. Entonces, ¿cuándo será este paro, Gerson? Sí, ya estamos haciendo los preparativos, la debida coordinación, porque tenemos que tener equipos de emergencia en caso de que haya una situación para que los compañeros puedan entrar y que así la administración lo entienda y lo acepte, para atender cualquier asunto de emergencia que se suscite. Estamos en los preparativos para ello y estaremos en disposición de brindarle la fecha al pueblo de Puerto Rico al filo del 1 de mayo, donde ya estaríamos coordinados, ya tendríamos todo relacionado a los equipos de trabajo que pudiéramos tener para evitar cualquier situación de emergencia en el hospital, y podamos darle al pueblo una fecha en la que se va a estar llevando a cabo este tipo de acción concertada. Lo que sí te puedo garantizar es que la fecha va a ser antes de que finalice el mes de mayo. Ok, así que en algún momento durante el mes de mayo, los empleados del cardiovascular, ¿verdad? En el área de salud, o son unos en particular. No, los empleados en su totalidad, los empleados unionados del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Okay, los empleados unionados se van entonces de paro en algún momento en el mes de mayo, y eso se va a anunciar el 1 de mayo, que es el próximo lunes. Correctamente, estamos en los preparativos, la coordinación para que esto pueda ser efectivo y que no pongamos en riesgo la vida de nuestros pacientes, pero la realidad es que esta decisión es el producto de la mala administración de esta facilidad y de la negativa de ellos de llevar a cabo los ejercicios correspondientes para contratar el personal necesario y para poderle brindar mejores condiciones de trabajo a todos los trabajadores de esta facilidad. Bueno, y como quiera, ustedes están en la mejor disposición para que entonces, ¿quién está aquí a cargo del cardiovascular? ¿Sigue siendo el que está a cargo de ASEM o quién en particular está aquí a cargo? No, el Centro Cardiovascular lo dirige el administrador, el licenciado Javier Marrero. Nuestra mesa de negociación está abierta. Las posibilidades de conversación y de discusión nunca se van a cerrar. Siempre estamos en la disposición de sentarnos a dialogar y buscar alternativas que puedan redundar en el mejor beneficio tanto de los servicios como de nuestra matrícula, y ese es el llamado que le hacemos al gobierno y a la administración de esta facilidad: recapacitar, sentarnos a dialogar, que busquen las alternativas, porque sabemos que para otras cosas hacen esfuerzos mayores, buscan dinero para otras cosas que no tienen tanta importancia como es la salud del pueblo, y en esta ocasión es necesario que ya pongan palabras sobre la acción y que dejen de estar hablando de que les importan los servicios del pueblo, porque la salud es un servicio esencial y como tal hay que protegerlo, y los trabajadores que brindan los servicios de la salud es la mano que puede brindar cada uno de ellos, y tenemos que tenerlo en condiciones apropiadas para que puedan ser efectivos en el servicio que se le brinda a la ciudadanía. Ok, Gerson Guzmán, gracias por haber entrado unos minutitos. Se cuida mucho. Muchas gracias, buen día. Como el presidente de la UGT, Gerson Guzmán, es el sindicato que representa a los empleados unionados que trabajan en el centro cardiovascular. Ya ustedes escucharon aquí, el 90% de los empleados votaron a favor de un paro indefinido. No obstante, no se va a anunciar la fecha hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo, ustedes saben que hay múltiples manifestaciones. Ese día se va a anunciar. Va a ser en algún momento durante el mes de mayo que se va a llevar a cabo un paro indefinido en el centro cardiovascular, a menos, ¿verdad?, que se siente en la mesa de diálogo el director Javier Marrero, pero aquí la denuncia es algo que se viene diciendo en todos los sectores: los empleados están sobrecargados y se necesita contratar más personal. Así que así las cosas. Por otro lado, siendo ya las 10:11 de la mañana,
Otros que no cesan su lucha son los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nuevamente salen a la calle y se están manifestando en la sede de la Junta de Control Fiscal. Tengo a don Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Don Johnny, ¿cómo está? Estamos gozando la vida, espero que usted también. Bueno, don Johnny, nuevamente regresan a manifestarse, están muy activos. En esta ocasión los van a continuar hasta que en la Junta los atiendan. Así es, o si no quisieran atendernos y quisieran atender el asunto del fondo de pensiones, pues también estaríamos satisfechos. Estamos aquí ya frente a la Junta de Control Fiscal, que está escondida, porque no se hay fotos ninguno, en el edificio del Tribunal Apelativo, en la avenida Muñoz Rivera de Santurce, en la zona bancaria. Ok, o sea que ustedes están ahí. Pero ellos no han sostenido ningún diálogo. En la reunión pública del viernes pasado se dio a entender por parte de los integrantes de la Junta de Control Fiscal que por parte de los jubilados de energía eléctrica no se le había suministrado la información correcta, como que no le habían dado información correcta. Ellos mienten cuando hacen esas expresiones y lo saben, porque la información se la ha estado suministrando por parte de la Junta de Síndicos, por quien podemos hablar, desde el 17 de noviembre del año pasado, y consecutivamente se le ha ido actualizando, porque en aquel momento comenzamos diciéndole que nos debían 895 millones, luego se le informó que nos debían 938 millones, pero ya fue en febrero, y eso dramatiza y muestra el hecho de que sí, que lo hemos estado informando. Incluso recientemente se le volvió a actualizar la información, y es por eso que entonces ellos al parecer se convencieron de que el dinero se acababa ahora y no como dicen que se acababa en el 2024, y es cuando supuestamente asignaron unos 65 millones para el pago de las pensiones de mayo y junio próximo. Y esa información se la proveyó el propio presidente de la Junta de Síndicos, como también le ha provisto toda la información necesaria con relación a la propuesta que se hizo antes de Navidades, con relación a cómo podríamos resolver este asunto de forma permanente, y a eso no han contestado. La Junta no ha contestado. Sí, que ustedes siguen esperando entonces que se conteste. Por otro lado, se le hizo una propuesta a la Junta de Control Fiscal para que permitiera abrir una ventana y que muchos de los empleados de energía eléctrica que están en el área de generación se pudiesen retirar y a su vez como que pasar también a Genera PR. ¿Qué le parece a usted el hecho? Ya la Junta ha dicho, ¿verdad?, que eso no lo va a permitir porque esto tocaría o perjudicaría el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué le parece eso? Bueno, la Junta, en algo que en parte estaríamos de acuerdo, la Junta le dijo que no, pero los fundamentos por los que la Junta le dijo que no y los que nosotros decimos que no son distintos. Porque este es un plan de beneficios definido al amparo de un reglamento que está dentro de los lineamientos constitucionales y de la ley que crea la autoridad. Lo que Genera y el gobernador Pierluisi pretendían es que esos compañeros se jubilaran con 25 años de servicio, determinándolo la fortaleza y no la Junta de Síndicos, como se hizo en el 99, pero la situación es que eso por una parte y por la otra no habría dinero para atender esa petición, y no es posible esa petición que le hace Pierluisi y el director ejecutivo a nuestro sistema de retiro, porque por los fundamentos que acabamos de decirle. Entonces, lo otro es que lo que Luma pretende, el Luma más, Genera PR. Genera en este momento, pero es lo mismo porque es un privatizador también.
es que esos compañeros se refugien en nuestro sistema de retiro y después se vayan a trabajar a la autoridad cuando todavía no han cumplido con los requisitos que establece el sistema de retiro. Y aquí en este sistema de retiro la decisión la tomamos nosotros, no la toma el gobernador ni la toma la Junta, porque por eso es que este sistema de retiro ha tenido vida a pesar de todos los ataques que le han hecho, y ha sido ejemplo de sana administración libre de corrupción, porque aquí mandamos los que pagamos y no los políticos que están de turno. Y eso es un movimiento desesperado de parte del propio gobernador, porque no encuentran la forma de enamorar a los operadores a que se muevan a Genera, y se le está armando el caos que va a desencadenar en que Genera va a tener que irse. Sí, entonces ustedes no ven esa petición con buenos ojos, aunque ya la Junta ha dicho, ¿verdad?, que eso no es viable. Y la realidad, quería hablar con usted sobre este tema. Ayer estuve dialogando con el portavoz de Genera PR en Telemundo, y de 800 empleados que están en el área de generación, solamente 100 hasta ahora han sido contratados. Obviamente, y Iván Báez dice que espera que a finales de la semana esa cifra aumente, y a medida que ellos van orientando a los empleados, que están logrando convencerlos, porque esos empleados son sumamente necesarios para que entonces Genera pueda arrancar ahora en julio, y ellos no van a pedir extender el plazo de inicio, aunque el contrato lo dice, pero ellos han sostenido que no van a pedir una extensión. ¿Qué le parece todo esto? Bueno, esto es una combinación ahí de hipocresía y ansias de ellos enamorar a estos compañeros para quedarse con ellos, porque la realidad es que si ellos no logran convencer a los compañeros del patio a quedarse en las plantas operando, pues van a tener que irse, porque entregarle los controles de las unidades generatrices que están en las centrales a personal. Don Jory, casi no lo estoy escuchando, disculpe, es que se escucha más en la manifestación. Sí, a personal ajeno, mira a ver ahora. Aléese un poquito para poder entenderle. Ajá, mire a ver ahora. Personal ajeno es una gran responsabilidad, y el gobernador y Servín González, así como Josué Colón, serán los responsables de los daños que haya al equipo y las muertes que se produzcan gracias a las malas operaciones que están por venir. Y es el peor momento para eso, porque precisamente durante las épocas de huracanes es cuando más se necesita la precisión y el peritaje de los operadores y el personal de operación para enfrentar los embates de los fenómenos atmosféricos que históricamente hemos enfrentado en esta temporada, especialmente ahora que está aumentando la frecuencia de los mismos y la fuerza. Así es que eso van a tener que recoger e irse, o negociar con la Unión o con la Asociación de Gerenciales como patrono sucesor, la Genera, para entonces, dentro de los lineamientos de los convenios colectivos y los manuales administrativos, llegar a acuerdos, porque los compañeros siguen en la misma situación que estaban los de transmisión de distribución, cuando le ofrecieron dar un salto al vacío, y después, esto es peor, y después que den el salto al vacío, entonces ellos hacen las ofertas que le convenga hacer, y son tan atrevidos, no sé si usar otras palabras, que pretenden que su cónyuge, si es esposa o esposo, vaya y firme un documento de conformidad y abstención de reclamar daños y perjuicios, y debido a esa decisión que estos compañeros han sido forzados a tomar, ellos sufrieran algún daño o perjuicio. Hasta ese extremo llegan, y eso lo que demuestra precisamente es la mala fe, porque no hay buena fe ninguna que ellos tienen para adquirir a esos compañeros. Estamos seguros que después que ellos aprendan lo que saben, van a disponer de esos compañeros, porque recuerden que la oferta de empleo para ellos es de 2 años, y a partir de eso, ¿qué va a pasar? Porque entonces no hay estabilidad de empleo, no hay sistema de retiro, no hay manual administrativo, no hay convenio. Sería un patrono más, serían unos empleados nuevos para propósitos de las leyes en este país, que por cierto son injustísimas para el reclutamiento de personal nuevo, y así no se puede. Y estos compañeros están apercibidos de toda esta
verdades, y es por eso que hemos mantenido esa posición. Don Johnny, Nosotros respaldamos. se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad unos minutitos. Se me cuida mucho. Sí, gracias a usted. Estamos siempre ¿Cómo a la no? orden. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, don Johnny Rodríguez, primero hablando sobre la manifestación que están llevando a cabo los jubilados. Nuevamente regresan a la calle y están frente a la sede de la Junta de Control Fiscal para que se atienda la situación del retiro de estos pensionados. Y por otro lado, pues reaccionando al hecho de que General no ha logrado reclutar suficiente personal. Se supone que hay una fecha límite que es en mayo. Me estaba explicando ayer Iván Baez, el 10 de mayo, que ellos tienen que reclutar la mayoría de los empleados, porque es que ahí ellos reciben como un tipo de incentivo que ofreció la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hacer una pausa, al regreso vamos a estar hablando de dos cositas. Una, se va a estar investigando en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Una denuncia que había hecho ayer el exgobernador Alejandro García Padilla sobre una supuesta persecución política a empleados públicos en el marco de la primaria por la presidencia del PPD. Voy a estar hablando con Gabriel Rodríguez Aguiló sobre eso y también con la Asociación de Vecinos de El Viejo San Juan. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ayer surgió una denuncia por parte del exgobernador Alejandro García Padilla sobre una alegada persecución política en los municipios, y esto en el marco de estas primarias que hay dentro del Partido Popular Democrático por la presidencia en ese partido. Precisamente el próximo miércoles Radio Isla 1320 tendrá un debate con los aspirantes a ser presidente o presidenta del Partido Popular Democrático. A raíz de esto se sometió una resolución de investigación y la sometió el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, representante? Buenos días, Miri, estoy bien, gracias a Dios, qué bueno escucharte nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que se va a estar investigando aquí? ¿Esta denuncia la hizo Alejandro García Padilla? Correcto, aquí lo que ocurre es que Alejandro García Padilla en un programa de radio hizo unas expresiones donde hace unas afirmaciones en cuanto a que hay alcaldes que están presionando a sus empleados en los municipios porque no quieren apoyar a los candidatos o al candidato que el alcalde está apoyando. En una clara persecución política, discrimen y el ejercicio indebido del poder. En este caso, por esos alcaldes, según lo estableció el buen amigo y exgobernador Alejandro García Padilla. Fue un poco más lejos y él dice en su expresión que hay otras cosas más que pueden salir. Pues no sabemos lo que es, ¿verdad? ¿Qué yo estoy haciendo? Que estoy peticionando con la resolución de la Cámara 980, estoy peticionando que de la misma forma que el representante Ferrer Jr. atendió el tema de Jennifer González, donde ella hizo unas expresiones en una actividad privada política en Añasco. En ese momento él salió corriendo, radicó una resolución, primero dio 48 horas, después radicó la resolución y la descargaron y la atendieron en menos de una semana, bajo juramento, llevaron a la comisionada residente, la comisionada residente contestó las preguntas ante la Asamblea Legislativa. Ese mismo trato es el que yo estoy pidiendo. De hecho, Mili, el lenguaje que tiene la resolución 980 es el mismo lenguaje que tiene la resolución que radicó Héctor Ferrer Jr. Así que trato igual. Y lo que estoy pidiendo es que sean consistentes y que con la misma firmeza y con la misma intención que alegaron en ese momento de buscar la verdad y de atender ese asunto de posible comisión de delitos, que atienda ahora Héctor Ferrer Jr. y de la delegación del Partido Popular las alegaciones que hizo públicas el ex gobernador. O sea, usted le está solicitando ¿verdad? Al representante Héctor Ferrer Santiago, quien está a cargo de la Comisión Anticorrupción, que haga una vista pública una vez se apruebe, ¿verdad? Esta resolución 9080 en la Cámara, que haga una vista pública y en todo caso, si quiere el mismo trato, que cite entonces al ex gobernador Alejandro García Padilla.
quién hizo la Correcto. denuncia. Y que lo ponga bajo juramento. Igual como hicimos con Jennifer. Jennifer se tomó juramento y contestó las preguntas, ¿verdad? Lo que ella tenía bajo su conocimiento. Bueno, pues aparentemente el ex gobernador, tiene bajo su conocimiento información que apunta a que hay alcaldes presionando a sus empleados para que apoyen a sus candidatos en el proceso primarista de la presidencia del Partido Popular, que es en las varias semanas. Así que se aclare, que se sea específico y que se le dé el mismo trato, con la misma rapidez y con el mismo deseo de descubrir la verdad. Bueno, pues entonces esto ya se presentó, pero entendiendo un poco el trámite legislativo, hay que aprobarse en la Cámara primero para entonces que se dé todo este proceso, representante. Correcto, tiene que aprobarse, así que el próximo martes, por la cuestión de tiempo, yo voy a estar solicitando el descargue de la medida para que la medida se pueda atender lo antes posible a la comisión del compañero representante Héctor Ferrer Jr. Bueno, vamos a ver entonces qué trasciende. Si en efecto entonces se aprueba por descarga el próximo martes. Gracias, Si son consistentes, Mili, se aprueba y se atiende, si son consistentes. Gracias, representante, se cuida mucho. A la orden, siempre. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante Gabriel Rodríguez Aguiló pidiendo que se haga una investigación igual a lo que ocurrió cuando la comisionada residente, todos vimos el vídeo de que supuestamente estaban, ¿verdad?, amenazando y tomando represalias contra aquellos funcionarios que estuviesen avalando una futura aspiración de Jennifer González a la gobernación. Pues en este caso, en torno a esta primaria del PPD, aparentemente hay presiones para que se apoye X o Y aspirante a los empleados públicos, especialmente municipales. Lo que está diciendo aquí el representante es pues que entonces se tiene que llevar a cabo el mismo procedimiento de investigación que se llevó a cabo en torno a lo que surgió, ¿verdad?, con Jennifer González y esas denuncias, que se haga lo mismo. Y quien hace las denuncias es el exgobernador Alejandro García Padilla. Vamos a reproducir, voy a retomar un tema que toqué el lunes. El legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana había levantado su voz y preocupación ante el hecho de que se había aprobado una ordenanza por la legislatura municipal de San Juan para permitirle a los policías municipales que pudiesen cobrar y ser contratados para dar servicios de seguridad en eventos privados. El comisionado de seguridad reaccionó a esta información y nos dio la siguiente explicación y quiero poner esto en contexto para darle la bienvenida a mi próxima invitada. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo el pasado lunes el comisionado de la Policía Municipal de San Juan. En el caso que estamos planteando, es el caso de que son los que están, por ejemplo, en estacionamiento de Irán Dixon, en las avenidas, a consecuencia de la petición, ¿verdad?, de una producción, por ejemplo, conciertos, como fue el de Karol G, Bad Bunny, de Major League. Cuando se hacen solicitudes para áreas, control de tránsito, estacionamiento y ese grupo de policías, igual que para otros eventos con fines de lucro, ahí es que entonces, que hoy lo estamos haciendo de gratis, ¿verdad? Pero mirando, ¿verdad?, la cantidad de policías que se utilizan y siempre midiendo que no se afecte el servicio en otros lugares. ¿Cómo es que ocurre que no se afecta? Porque hay una cantidad de esos policías que los sacamos de la área administrativa y entonces son los que utilizamos muchas veces para estar en estos eventos y verificar en distintos precintos cuántos policías hay y trastocar la situación, ¿verdad?, que pueda estar llevándose a cabo en San Juan. Esa es la explicación que dio el pasado lunes el comisionado de la Policía Municipal de San Juan. La Asociación de Vecinos de El Viejo San Juan busca reaccionar a estas expresiones debido a que, ¿verdad?, están preocupados de que esto pudiese afectar. En el sonido, ahí el comisionado está diciendo que van a utilizar personal administrativo para precisamente evitar ese detalle. Tengo a Vanessa Droz, integrante de la Asociación de Vecinos de El Viejo San Juan. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, estoy muy bien, gracias. La preocupación de ustedes es, ¿verdad? Porque ahora mismo la seguridad en el Viejo San Juan, ¿cómo está la cosa? Mira, Mili, yo te diría, en esta ciudad el asunto de la seguridad hizo crack hace mucho tiempo. De hecho, nosotros le enviamos una carta en el mes de junio del año pasado al señor alcalde, que tampoco ha contestado. El señor alcalde no ha contestado ninguna de las misivas que nosotros le hemos entregado a mano allí en la alcaldía,
sobre los problemas cruciales del Viejo San Juan. El Viejo San Juan los problemas cruciales del Viejo San Juan son seguridad en términos de la falta de funcionamiento de la policía municipal en términos de proteger a los ciudadanos, tanto residentes como visitantes, y el asunto del tránsito, que se convierte en un issue de seguridad fundamental cuando aquí no puede entrar un camión de bomberos o una ambulancia o salir para atender a alguien. Los otros problemas son el volumen, los ruidos de ciertos establecimientos, la basura, las pestes, etcétera, etcétera. Pero en relación a lo que están planteando con este issue, lamentablemente no tengo a la mano la ordenanza municipal. Yo te diría, Mili, que no está mal pues que la gente amplíe sus horizontes y quiera hacer otras cosas, sobre todo si es para llegar fondos. El problema es que tú no puedes hacer lo más si no eres capaz de hacer lo menos. Y en el Viejo San Juan, y sobre todo también porque se repiten los mismos problemas en Condado y en Río Piedras, los problemas que tienen los espacios urbanos es que todos se remiten o terminan en la falta de labor eficiente de la policía municipal, porque no da los boletos donde los tiene que dar, que es en los ruidos, en la violación de la ordenanza que tiene que ver con los estacionamientos para residentes y con la cosa de la basura. Yo tengo que decirte que después de esa carta en agosto, la señora Johanna Justi, ayudante del alcalde, nos citó a una reunión en la que estuvo el comisionado García. El comisionado hizo unos compromisos con nosotros en términos del cumplimiento de boletos cuando la gente esté estacionada en línea amarilla, de boletos cuando la gente no está estacionada donde no debe estar, y otra serie de compromisos que cuando hubo una reunión en diciembre, ninguno de los compromisos había sido cumplido. Han sido unos irresponsables. Y yo tengo que decirte, Mili, que nosotros, que somos un organismo representativo de la comunidad del Viejo San Juan, hicimos una encuesta. Y esa encuesta reveló, te voy a decir los dos datos más importantes. Que la gente, cuando llaman a la policía municipal para cualquier tipo de asunto, que es que hay un ruido, que hay un Airbnb, que hay un escándalo extraordinario, que se volcó un carro, como pasó recientemente ahí en la Norzagaroy, con una gente agajada, dándose puñetazos, tirada en la acera ahí en la calle San José, dicen que no pueden atender la situación porque no hay patrulla ni personal. La otra experiencia de los ciudadanos del Viejo San Juan es que contestan, sí, vamos a ir, y no llegan. O sea que ustedes lo que están reclamando es que se pongan las pilas y compran lo que le prometieron a los residentes del Viejo San Juan. Se pongan las pilas para hacer lo básico. Vuelvo y te digo, si tú no puedes hacer lo menos, no puedes hacer lo más. Quiero hacer patente que el mismo comisionado nos dijo lo siguiente. El Viejo San Juan tiene 60 policías municipales asignados en 3 turnos. Eso quiere decir que en cada turno hay 20. Te estoy citando casi verbatim al comisionado García. De esos 20, 6 están fijos en Casa Cuna. De esos 20, otros tantos están fijos en la entrada del Viejo San Juan, en la alcaldía, en Covadonga, etcétera, etcétera. Ya nos vamos quedando como con 10. De esos 10 dice él entonces que están los que tienen vacaciones, los que no están por enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Con cuánto nos quedamos? Con 4 o 5 policías municipales disque para atender lo que sucede en el Viejo San Juan. Con razón la respuesta en la encuesta que nosotros hicimos arrojó esos resultados, y el comisionado García dijo, como dice una amiga mía con la boca de comer, que ellos están haciendo más con menos. Bueno, se me ha acabado el tiempo, Vanessa, pero vamos entonces a darle seguimiento, así que el reclamo de ustedes al comisionado que por favor, ¿verdad? Que cumplan por lo menos con lo básico, ¿verdad? Y que se pueda dar la seguridad allí en el Viejo San Juan. Vanessa, gracias por entrar unos minutitos aquí, te me cuidas mucho.
Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando sobre cómo el Departamento de Justicia atiende los casos de agresión sexual de mujeres y también contra menores. Venimos con esta información ya mismito. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y vamos a hablar hoy, se crea conciencia sobre las agresiones sexuales y pues se crea conciencia con el Denim Day, que no es otra cosa de que usted va a ver a muchas personas utilizando maones hoy, y esto pues se data, ¿verdad?, de una situación que ocurrió en Italia. Se celebra usualmente el último miércoles del mes de abril y se celebra pues en solidaridad a aquellas víctimas sobrevivientes de una agresión sexual. Y es que en un momento dado en Italia una joven de 18 años fue violada por un instructor de 45 años que le estaba, según lo que estoy leyendo, le daba clases de cómo aprender a conducir. Y un año más tarde, este individuo alegó en una apelación, pues que la menor había consentido a esta agresión sexual, porque ella estaba utilizando maones muy pegados y que de la única forma que se le pudo haber quitado estos maones era que ella lo hubiese ayudado. Increíblemente se le pues, logró salir, así que se le revirtió su sentencia. Quiero tocar este tema. Hoy el Departamento de Justicia pues se une a este esfuerzo, pero también me gustaría hablar sobre la situación de agresión sexual hacia nuestros menores, que cada vez está aumentando, y pues eso lo reflejan, ¿verdad?, las estadísticas y los pocos casos que sí la víctima da un paso al frente para denunciarlo. Tengo a la fiscal Laura Hernández Gutiérrez. Ella es directora de la División de las Unidades Especializadas del Departamento de Justicia. Buenos días, fiscal, ¿cómo está? Muy bien, Mili, muy buenos días, saludos. Fiscal, hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre estos casos de agresión sexual que ustedes han observado dentro de la división que usted está a cargo. Nosotros recibimos todos los días en las unidades especializadas, pues querellas que nos consulta la Policía de Puerto Rico, donde las víctimas, pues tenemos este tipo de casos de violencia sexual todos los días en las 13 jurisdicciones. Nosotros los atendemos con mucho esfuerzo, porque son los delitos que conllevan la inversión, son los más costosos para el Estado, porque los casos de violencia sexual vienen acompañados de la necesidad de realizar pruebas forenses que requieren pues laboratorio, profesionales de la salud, profesionales de la salud mental. Así que son casos que nosotros tomamos con mucho cuidado, y en la investigación necesitamos la colaboración de otros profesionales que tienen que a su vez realizar sus funciones y en conjunto poder llevar estos casos a los tribunales. Y lo que estamos en el día de hoy es combatiendo este discrimen, este prejuicio que existe con las víctimas de violencia sexual, que aún después de nosotros hacer nuestro trabajo en la fiscalía, llegamos a los tribunales y se les culpa del acto por el cual han sido traumadas por vida. Cuando estamos hablando del caso de Nápoles, que fue el que mencionaste hace unos minutos, este caso se convirtió en la defensa del mahón, el Denim Alibi, y la determinación tuvo un impacto en el procesamiento de estos casos, donde luego otros acusados aludían a la misma defensa para salir por la puerta ancha, y así Italia estuvo al menos 10 años brindándole credibilidad al agresor en vez de a la víctima, y revictimizándola y echándole la culpa sobre estos actos que, como sabemos y hemos visto, pueden culminar hasta en la muerte de las víctimas mediante suicidio. Las víctimas de abuso sexual son muy propensas a sufrir después de condiciones de salud mental, y también son víctimas del suicidio. Lo vimos
con las víctimas de Larry Nassar en los actos deplorables de abuso sexual en el equipo nacional de gimnasia de los Estados Unidos, donde en el proceso donde estas víctimas se estaban dirigiendo al tribunal, la madre de una de ellas fue representación de su hija muerta, que se había suicidado por motivo de este trauma. Así que cuando estamos hablando de que hay que creerle a las víctimas, les tenemos que creer no solamente para procurar un procesamiento criminal efectivo, sino para salvarles la vida. Es muy triste que personas prefieran por ignorancia echarle la culpa a las víctimas de lo que les ocurrió en vez de culpar al único responsable, que es el agresor. Así que por eso esta campaña en el día de hoy, que nos unimos los fiscales y más aquellos que están atendiendo los asuntos en las salas de los tribunales, porque ellos son los que tienen el contacto directo con las víctimas. Y es bien importante que les pregunten a ellos por qué están vistiendo maones hoy. Qué raro. Pero fiscal, ¿usted ha visto, ha visto un aumento en los casos, ¿verdad?, de los que ustedes están manejando día a día? Nosotros conocemos por las organizaciones que brindan servicios, como le hablamos, de que ha habido un aumento en la solicitud de servicios, y eso lo tenemos que ver a raíz también del COVID. En el COVID, durante estos años de pandemia, fueron nefastos para la niñez y para las víctimas de delitos, porque los casos de violencia sexual se dan en muchas ocasiones en el entorno familiar y de confianza de las víctimas, y haber estado en cuarentena impidió a muchas víctimas delatar estos actos en espacios seguros como son las escuelas, trabajos y en otros lugares. Así que hemos visto un aumento en estos casos a través de la solicitud de servicios. Nosotros continuamos trabajando en las unidades a todo vapor, tratando de agilizar investigaciones, pero es importante para nosotros, antes de iniciar un procesamiento, tener la certeza que la víctima puede participar de una manera saludable del mismo. Y tenemos que estar seguros que está estabilizada, que está estabilizado, que está recibiendo servicios de apoyo, que tenemos cubierto estas bases tan importantes, porque el enfoque del Estado tiene que estar en el bienestar de la víctima. Y solamente procurando ese bienestar es que vamos a lograr que se haga justicia. Así que, como le digo, en términos de aumento, pues lo tenemos que ver en el entorno de que hemos pasado estos años de pandemia, y las organizaciones así nos han dicho que están hasta el cuello con la solicitud de servicios. Es que en ocasiones esos servicios se dan previo a que nosotros recibamos los casos en las unidades, pero como conoces, el Departamento de Justicia desde el año pasado tenemos las unidades especializadas desde noviembre del 2021, donde pudimos nombrar 48 fiscales que están distribuidos en las 13 regiones en unidades especializadas, que han ido desde ese momento entrenándose, no solamente con la experiencia, sino con los adiestramientos que hemos estado proveyendo continuamente para lograr esa especialización, porque ya sabemos que tienen el interés. El enfoque en el reclutamiento de estos fiscales fue dirigido a que tuviesen el compromiso a trabajar con los sobrevivientes de violencia sexual. Sí, no, y que los casos, ¿verdad?, que los casos se puedan llevar y no se pueda revictimizar precisamente a la persona que ha sido agredida sexualmente. Fiscal, se me acabó el tiempo, pero gracias por haber estado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho. Un abrazo y gracias por el espacio. Lindo día. Igualmente para usted, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de las Unidades Especializadas del Departamento de Justicia. Pues sí, que ha visto un aumento en la solicitud de servicio en estos casos de agresión sexual. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso voy con mi panel de mujeres. Y oficialmente comenzando la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, recuerde que puede conectar a través de radioisla.tv, y usted va a ver rapidito a mano izquierda el área donde dice noticias, y ahí va a encontrarse que dice podcast. Le da ahí donde dice podcast y va a salir la lista de todos los programas de Radio Isla 1320, así que usted puede buscar Dígame la Verdad, busca el programa de hoy o el programa de ayer o el de la semana pasada, usted busca la fecha que le interese
y puede escucharlo cuando usted así desee, lo pone en pausa, vuelve, regresa. Eso es lo bueno de los programas cuando hay la versión podcast. Y por otro lado, si ya te gustaban las hamburguesas de McDonald's, ahora te encantarán aún más. Tus favoritas ahora son más calientes, más jugosas y más sabrosas, con pequeños cambios que llegaron para brindarte la mejor experiencia de sabor. Se trata de rica cebolla agregada a la carne durante la preparación, una nueva receta del pan que lo hace más sabroso aún. El queso en una temperatura ideal para un derretido perfecto y 50% más salsa en tu Big Mac para que saborees más de lo que te gusta en cada bocado. En McDonald's lo bueno se puso mejor, ve y compruébalo. Me encanta, son las 11 de la mañana y ahora oficialmente voy con mi panel de mujeres. Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad. Y ya oficialmente estoy con mi panel de mujeres, muchos temas para dialogar durante esta hora y le doy los buenos días a la compañera Eda López. Buenos días. Buenos días, Mili querida, buenos días a las compañeras y al público, un abrazo. Y también está la licenciada Carmen Lebrón, buenos días. Buenos días, Mili, buenos días, Eda, Marilis, a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Y también se conecta la licenciada Amarilis Pagán, buenos días, Amarilis. Buenos días, Mili, Eda, Carmen, las abrazo y un abrazo también para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, vamos a arrancar. Ahorita pues estaba hablando con la fiscal Laura Hernández, de la directora de la División de las Unidades Especializadas del Departamento de Justicia, y hablando un poco sobre lo que significa el Denim Day y los esfuerzos que está haciendo Justicia para atender los casos de violencia sexual, y me comentaba, ¿verdad?, que han visto un aumento en la solicitud de servicio. Me quedé un poco sin tiempo, me hubiese gustado, ¿verdad?, también hablar un poco de cuántos casos se han procesado, pero lo que sí he dialogado con distintas personas que atienden de una manera u otra a víctimas de agresión sexual, especialmente a nuestros chiquitines, es que los casos han ido en aumento, y estos son los casos que conocemos, ¿verdad? No todos salen o no nos enteramos, ¿verdad?, de todas las situaciones que están ocurriendo. Hablemos, ¿verdad?, un poquito sobre esto. Comienzo contigo, Eda, y voy presentándola de la misma forma que las presenté, voy con el resto. Sí, mira, Mili, desafortunadamente, y tú que nos has acompañado en todo este periplo, desafortunadamente esto ha sido advertido desde hace muchos años. Y el problema con esto es que mientras no se adopta una política pública adecuada para enfrentar esta crisis, la crisis va a seguir cogiendo velocidad. Y yo recuerdo cuando vino la pandemia, desde sectores, organizaciones, sectores feministas y afrofeministas, advertíamos que en casos de violencia doméstica las personas iban a estar más expuestas en los encierros, porque entonces se cortaban las posibilidades de poder denunciar lo que estaba pasando. Aparte de que para las organizaciones operar estaba siendo bien complicado, el sistema judicial había asumido unos cambios que algunos de ellos todavía prevalecen. Así que necesitamos mirar la situación desde una vista panorámica y darnos cuenta de que aquí son muchos los sectores que tienen que sentarse a articular una estrategia con la intención real de revertir el momento tan violento que estamos viviendo. Lo que te decía la fiscal a mí me llevó a pensar mucho en algunas víctimas que yo he acompañado a algunas víctimas de agresiones sexuales. Y hay dos elementos que desafortunadamente son muy pocos los que yo no he visto este desarrollo, y es que cuando llegan a las autoridades tienen que relatar lo mismo, antes de radicar cargos, lo mismo a 8, 10 oficiales y personas del tribunal, de la policía,
hasta que alguien dice, bueno, sí, pues vamos a erradicar cargos. Y las personas agredidas sexualmente, cada vez que tienen que relatar ese evento, pasan por un trauma. Y lo sabemos las personas que hemos sobrevivido a esas agresiones. Y también la otra cosa que ocurre es que nos quedamos solas. Así que a mí me parece que hay mucha gente en Puerto Rico trabajando el tema y trabajando para erradicar las agresiones sexuales y las violencias por razones de género, pero a mí me parece que quienes tienen el poder y el control tienen que por fin darse cuenta de que esto no solo nos está afectando a las mujeres adultas, sino que está metido, el asunto de agresiones sexuales y violencia sexual, está metido hasta las edades más cortas de las personas, y eso es espantoso. Voy contigo, Carmen. En mi caso, ciertamente es un asunto que estoy atendiendo básicamente toda la semana. Yo sí puedo decir desde mi perspectiva y lo que yo veo todos los días, que estos casos están yendo en aumento. Una de las razones, pues todas las anticipábamos en algún momento durante el proceso del COVID, estuvimos encerrados, así que los niños y niñas estaban más expuestos a situaciones como estas y probablemente en la mayoría de los casos estaba su agresor dentro de la misma propiedad donde el niño o la niña se encontraban. Tengo que decir que es una conducta que para el niño o la niña, para el adulto es difícil denunciarlo por todo lo que conlleva el denunciarlo. Imagínense para una niña o un niño. A base de mi experiencia, son las niñas las más abusadas sexualmente. Eso no implica que los niños no lo sean, que también hay muchos que son abusados. En su inmensa mayoría son personas que están relacionados de alguna forma con estos menores, ya sean porque son sus maestros, ya sean porque son sus padres, ya sean porque sea un familiar cercano. Todavía yo veo casos donde los familiares, dentro de lo ocurrido, intentan ocultar lo que ha pasado y tratan de manejarlo de manera interna en la familia sin tomar en cuenta el trauma que ese niño, esa niña ha recibido y la peligrosidad de que esto vuelva a ocurrir. Es complicado el asunto porque tenemos un niño o una niña que no tiene probablemente la capacidad total para enfrentar un proceso criminal. Oíamos ahorita a la fiscal, con lo que concuerdo totalmente, ¿verdad? Lo primero es que esa víctima esté estable, que pueda enfrentar un proceso, sobre todo cuando es un menor de edad. Y para los menores de edad se les hace muy difícil entrar a hablar sobre estos asuntos. Hay otros sistemas, ¿verdad?, que se pueden utilizar, pero a nivel civil no necesariamente estos sistemas están disponibles. Y todos se trabajan de manera diferente. Y esto yo lo voy a traer para que todos lo pensemos, ¿verdad?, y lo veamos. Hay algunos que a nivel civil, que es buscar, ¿verdad?, una orden de protección. En ocasiones se trabaja con la ley de protección de menores y en ocasiones se trabaja con la ley de agresión sexual o que prohíbe la agresión sexual, que es la 148, ¿verdad? Así que esto también, la forma en que se trabajan estos casos es diversa. Yo tengo que decir que sí, en efecto, he visto que han ido en aumento, que hay que educar mucho, porque todavía me doy con casos donde la familia entiende que es un asunto que deben atender a nivel de la familia, sobre todo cuando el agresor es un familiar muy cercano, un hermano, un padre. Tratan de trabajarlo desde otra perspectiva, sobre todo si también son actos, si no son necesariamente el acto de agresión sexual per se, sino, por ejemplo, una modalidad que es los actos lascivos, pues todavía más entienden que es algo que pueden trabajar a nivel familiar. Y he tenido casos que ante el tribunal lo han dicho así abiertamente, que a veces uno se sorprende. Es una situación que en Puerto Rico está ocurriendo mucho, que no se le ha dado, yo creo, que la visibilidad que amerita. En Estados Unidos se trabaja con estos casos con un sistema donde todas las entidades están en un mismo lugar y no se hacen
todas esas entrevistas que en este momento se hacen. Es decir, que esa persona es entrevistada solamente por un profesional de la conducta y todos los que necesitan la información están desde otro lugar que pueden ver y escuchar lo que está ocurriendo y van tomando sus notas y van recibiendo la información. Eso es un concepto que yo entiendo que en algún momento debiera emularse en Puerto Rico, evitando así la numerosa cantidad de entrevistas, porque igualmente tengo que decir que si es abrumador para ese niño o esa persona, en el caso de adultos, estar dando estos testimonios constantemente, también para los profesionales de la que estamos trabajando con estos casos, nos es bien fuerte ver que tenemos que nuevamente hacer alguna pregunta porque nos tenemos que preparar para X o Y. Así que yo creo que ese es un concepto que deberán estar mirando con mucho detenimiento, a ver si en Puerto Rico emulamos ese tipo de servicio de manera que le acortemos estas entrevistas. Créanme que estos casos son bien fuertes, no solo para la persona involucrada, que obviamente lo es, pero también para todo el personal que trabaja con ellos y sobre todo cuando son niños, es bien fuerte. Así que esto hay que verlo con detenimiento y establecer nuevas estrategias para trabajar con esto. Yo siempre parto desde la educación, de forma tal que podamos proteger a nuestras niñas y niños de una conducta como esta que le va a dejar marcas para el resto de su vida. Voy contigo, Marlis. El abuso sexual infantil es algo que ha existido de toda la vida en nuestras sociedades occidentales. Y en Puerto Rico yo creo que en todas las familias hay al menos algún caso de abuso sexual infantil. Hayase traído a la luz frente al resto de la familia o haya permanecido en algún cuarto oscuro porque la víctima jamás fue capaz de decirlo y las personas alrededor miraron hacia el lado o no fueron capaces de identificarlo. Y digo esto porque es importante también que cuando hablemos del abuso sexual infantil tomemos en cuenta que tiene como base o como zapata de todas las dinámicas que se dan ahí, las mismas relaciones de poder y control, los mismos elementos de desigualdad que ocurren en otras manifestaciones de violencia, específicamente las violencias hacia las mujeres. Es decir, estamos ante una persona que mira a ese niño o niña como un objeto que existe en función de lo que esa persona adulta desea o quiere y que lo toma porque siente que tiene el derecho para tomarlo. En la medida en que en nuestro país nos seguimos negando a mirar el tema del uso sexual infantil, en la medida que tenemos este sector conservador que se niega a que se trabajen proyectos de educación sexual en las escuelas públicas y en los espacios privados, que no quieren una educación para la equidad, estamos siendo cómplices de los abusadores y las personas que son abusadoras de nuestra infancia. Lo otro que tendríamos que mirar también es que, como muy bien dice Carmen, hay muchos espacios en los que las familias, por todo lo que implica para el sistema familiar, tienen la tendencia a querer manejarlo internamente. Y lo hacen porque las familias son un sistema que opera desde unas premisas, unos preacuerdos que vienen de generaciones anteriores, desde unos valores sociales que justifican esas relaciones de poder y control, y cuando se encuentran con un caso de abuso sexual infantil también entran todos los conflictos relacionados con las relaciones afectivas que hay en ese entorno familiar. No es fácil tú acusar a un hermano, a un padre, a un primo de algo que tú sabes que le puede costar la cárcel. Es lo correcto hacerlo, pero no todo el mundo tiene la fuerza ni la preparación para hacerlo. Entonces, si queremos atajar el problema, tenemos que pensar no solamente en cómo responde el sistema de justicia, sino también en cómo educamos a las familias para que puedan identificar las señales de abuso sexual y sean capaces de buscar ayuda a tiempo. A mí siempre me atormenta cuando hemos tenido casos en Matria y cuando he visto casos afuera, el hecho de que la mirada hacia el otro lado, el no actuar de inmediato, deja a ese niño o niña en un infierno diario, en espera de que una persona adulta responsable les rescate. Y lo otro que entonces tenemos que mirar en cuanto a la respuesta del sistema, como muy bien dice Carmen, el sistema no tiene una respuesta estándar ni centralizada. En la medida en que
cada vez que una persona entrevista a ese niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual, dañan el caso, lo dañan cuando vamos a procesarlo a nivel del Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque esa niña se da cuenta de que algo está pasando, que su palabra tiene el poder de causar lo que en ese momento ese menor o esa menor identifica como daño a personas que quiere. Y por eso a veces vemos que los testimonios van cambiando a través del proceso, porque según se van percatando de que cada vez que hablan hay un rebote en todo ese entorno familiar, llegan al punto de retractarse, ¿verdad? Y además deja espacio para que después esa credibilidad de esa víctima sea retada en los procesos judiciales. En Puerto Rico hay ya organizaciones que dan servicios para hacer lo que se llama la validación de los casos. Y estas organizaciones que tienen personas expertas en el tema, uno de ellos es Emilio Licea, expresidente del Colegio de Trabajo Social, que ha participado en bastantes programas de Radio Isla, pues saben que esas entrevistas tienen que tener unas estrategias particulares que tienen que estar limitadas, y desde ahí entonces es que una vez se hace la validación se procede con los procesos de justicia. Pero, nuevamente, yo creo que tenemos que mirar esto tanto a nivel del sistema familiar, a nivel del sistema de justicia y los sistemas comunitarios. Son cosas que se entrelazan, y entre todos esos sistemas, el elemento que seguimos teniendo como elemento común es el machismo. Y la gente dirá que tiene que ver el machismo con que un papá abuse de su niña o de su niño. Pues tiene que ver, porque el machismo es el que le da ese poder a ese hombre de pensar que todo lo que se mueve en la casa es de él o de ella. Y aunque esas personas probablemente no lo verbalicen de esta manera, es una creencia que está detrás de sus actuaciones. Me parece también que es importante discutir este tema del abuso sexual infantil, máxime cuando en este momento se están proponiendo proyectos de ley que alegan que se están proponiendo para trabajar con el abuso sexual infantil, como el proyecto 495 del Senado, que quiere limitar el derecho al aborto de menores de edad sin el consentimiento de la madre o la padre o el padre, porque no toman en cuenta que la mayor parte de los casos de abuso sexual infantil se dan precisamente en el entorno familiar, y que no podemos poner en manos de esos familiares que han sido testigos, cómplices o victimarios de esa persona el tomar decisiones sobre una terminación de embarazo. Ese es el tipo de cosas o de acciones que no tienen un efecto real ni en la prevención ni en la intervención con este tipo de casos. De hecho, en la medida en que una niña embarazada llega a clínica de aborto o llega a algún otro espacio en el que adultos responsables, sabedores del tema, van a levantar la bandera roja y van a llamar a las agencias, es mucho más probable que esa menor sea protegida que si todo se mantiene bajo el control de quienes han sido testigos o han sido perpetradores de este tipo de violencia. Precisamente de ese tema es el próximo tema que quería tocar, y es este proyecto que no es nuevo, pero que ahora se trae nuevamente a la luz pública, y se dan unas fechas en mayo donde se van a estar llevando a cabo vistas públicas sobre el particular. Amari, no sé si quieres agregar algo más sobre este proyecto para entonces, porque podemos comenzar, todavía tengo tiempo para antes de irme a la pausa. Pues mira, sí, aprovecharía que hacemos la transición a las compañeras. Matria es una de las organizaciones que citaron para deponer en esas vistas públicas. En la primera lista a la que tuve acceso y que pude mirar, noté que no se citaron las organizaciones y agentes de gobierno que trabajan con el seguimiento y evaluación de casos de agresión sexual infantil, y me parece que entonces ese es un punto que tendríamos que tener presente las organizaciones y el público en general a la hora de hablar de este tema, ¿verdad? Porque si queremos atajar agresión sexual infantil, pues quizás la discusión no debería ser en torno al aborto, sino en torno a otras medidas de prevención. Lo otro que también me parece importante mencionar es que este proyecto de ley, al igual que otros proyectos de ley presentados previamente, la senadora Rodríguez Bebe o la representante Lizy Burgos u otra gente que se monta en el tren del tema del aborto buscando votos conservadores, es que tienen como elemento común que quieren regular algo que ya en Puerto Rico está ampliamente regulado. Las clínicas de aborto están reguladas, hay protocolos para manejar la presencia de menores en clínicas de aborto. La violación técnica está tipificada por nuestro Código Penal, lo que quiere decir que cualquier menor embarazada
menor de 16 años, ya se presume que hay una violación técnica y requiere la intervención del Estado, del Departamento de la Familia y de la Policía, Departamento de Justicia, y simplemente lo que podemos percibir en este tipo de proyectos de ley es lo que percibimos en los anteriores, que es buscar cualquier excusa para traer el tema a discusión, para mantenerse vigente en la discusión pública, para agitar las masas, como digo yo, conservadoras, de cara a las elecciones del 2024, y es muy significativo el hecho de que este proyecto se radicó en el año 2021, desde el año 2021 está en la constitución de la senadora Rodríguez Bebe, y es casi 2 años después que lo vuelve a traer a discusión pública, porque claro, necesita presencia mediática, y eso lo que hace es también confirmarnos que no hay un interés genuino de trabajar por el bienestar de las menores, sino más bien simplemente continuar con una agenda conservadora, pero sobre todo buscar espacio en los medios de comunicación. Vamos a entonces, tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy con el resto del turno de las compañeras. Estamos hablando de Eda López y la licenciada Carmen Lebrón sobre este proyecto y ampliar, ¿verdad?, un poquito lo que ha dicho Amarilis. Hacemos una pausa, regreso con mi panel de mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, Carmen Lebrón y Amarilis Pagán. Amarilis habló un poquito ya sobre el proyecto que se revive 2 años más tarde, que busca que uno de los padres dé permiso para que una menor se pueda realizar un aborto. Quiero repetir un audio y me parece que es importante, ¿verdad?, repetirlo porque es que a veces uno escucha unas cosas y de aquí vamos a escuchar el audio de una entrevista que le hizo Julio Rivera Saniel a la senadora Joan Rodríguez Bebe. No, porque primero que el proyecto provee que tiene que ser uno de los padres, no tienen que ser los dos, y además de esto el proyecto dispone que si no puede conseguir el consentimiento de alguno de sus padres por la circunstancia que sea, esa menor puede ser autorizada por el tribunal como vía alternativa para realizarse la terminación de embarazo. Lo que no puede pasar aquí, Julio, es que sencillamente aquí no se preocupen por lo que está pasando con esa menor y que nadie se entere. Si no se enteran los padres, por lo menos el Estado debe tener conocimiento de que una menor de edad está solicitando ese proceso y bajo qué circunstancias. Y lo segundo, ¿y quién se preocupa, Julio, por la menor de edad que es violada? No por un padre, no por un abuelo, no una condición de incesto, sino por un tercero. ¿A alguien le preocupa la seguridad de esas menores de edad que pueden ser llevadas a abortar sin que nadie se entere, ni sus papás ni el gobierno? Pues sencillamente algo tenemos que hacer. No puede ser por la libre y tenemos que buscar los mecanismos y las herramientas para proteger a estas menores de edad. También hay otro audio, me están ayudando en la redacción. Guida, me deja saber si en efecto podemos tirar el otro, porque quiero tener esto en contexto. Vamos a escuchar otra cosa que dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe. Bueno, hay todo tipo de casos. Las estadísticas arrojan que en Puerto Rico hay un problema muy grave de violencia sexual en general y de incesto. Y precisamente parte de la información que estamos pidiendo a las clínicas es cuántos casos, fíjate lo que estamos pidiendo, cuántos casos han referido de niñas que van a abortar producto de una violación, y para poder identificar primero cuántos casos son los que se están manejando y las clínicas han referido y bajo qué circunstancias, porque ahora mismo una menor de edad que es violada, por ejemplo, por su padre, va a la clínica, abortó sin el consentimiento de nadie, sin ni siquiera de su madre o del Estado, y cuando sale de la clínica, primero, que el aborto no la desviola, y segundo, que nada garantiza que una vez salga de la clínica no vuelva al lugar donde fue violada. Ay, señor, no había escuchado ese detalle. No la desviola. Eda, voy a pasar contigo. Ay, Mili. No, es que yo no me había percatado de ese detalle. Le doy las gracias a Carmen Enid. No la desviola. Poca sensibilidad. Adelante, Eda. Yo tengo una gran preocupación por cómo en Puerto Rico pensamos que los procesos son democráticos. En primer lugar, no voy a entrar en los argumentos todavía, pero en primer lugar tenemos que mirar a una senadora que llega a la legislatura por primera vez
y que ha dedicado su gestión en representación del pueblo de Puerto Rico, porque no es representación nada más de los que votaron por ella, en representación del pueblo de Puerto Rico, trayendo una y otra vez el intento de eliminar derechos reproductivos en la sociedad puertorriqueña, a pesar de que por esas vistas públicas ha pasado lo más excelso de las personas expertas en el tema en Puerto Rico de todas las disciplinas. Vamos a hacer memoria de quienes estuvieron ahí. Ahí han estado personas expertas en medicina, en sociología, en trabajo social, en consejería, en psicología, en salud, además de personas expertas de las organizaciones, de los centros de servicio de aborto. Aquí lo que ha faltado es simplemente que esa senadora, alguien le ponga un detente, porque está malgastando los recursos del pueblo de Puerto Rico en un ejercicio antiderechos por completo. Vamos a comenzar por ahí. La ineficiencia y la improductividad de esta senadora está anclada en que ella parte de unas premisas totalmente prejuiciadas y discriminatorias para imponer lo que ella piensa que es la verdad por encima de opiniones expertas, y de hecho lo podemos demostrar. Mira, Mili, cuando ella habla de la cantidad exorbitante de menores de edad, además de lo que también resumió a Marilis, porque eso da un cuadro bien claro de qué es lo que está pasando realmente en la cuestión práctica. Pero mira, en los pasados, nosotros tenemos estadísticas, por lo menos las que yo tengo son hasta el 2020. Menor de 18 años es alguien que tenga 17 años o menos, ¿cierto? Las estadísticas que provee el Departamento de Salud segrega las edades por ciclos, ¿no? En vez de decir todas las de 17 años para abajo están ahí, pues las divide entre menores de 15 años y de 15 años a 17. Esa es la división que hace. Y para darles una idea, en el 2019, que todavía no había llegado la pandemia, menores de 15 años hubo 13. Si nos vamos desde el 2014 hubo 12, 2015 hubo 32, 2016 hubo 11, 2019 hubo 13. En el renglón de 15 a 17 aumenta un poco más, pero nunca llega a la proporción, a más de un 3% de proporción de abortos que se realizan anualmente. Y cuando la senadora cita la cifra de abortos, tenemos que mirar bien esas exposiciones de motivos de esos proyectos de ella, porque ella está citando datos de estados en Estados Unidos que no tienen la realidad que tenemos en Puerto Rico. Así que en esos tres renglones ya sabemos que debemos mirar a invalidar lo que esta señora está proponiendo. Pero yo digo una cosa más, y es a mí me causa mucha preocupación que esta senadora se levante y despotrique como si estuviera diciendo una verdad, que a mí me parece que esa es su característica más peligrosa. Miente mirándonos a los ojos y actuando con una seguridad, y es lo que está diciendo es una mentira. Pero volviendo, lo que a mí me espanta de esto es que ella se deja llevar por algunas leyendas urbanas, porque nunca en la vida ha traído documentos certificados que demuestren todas esas leyendas urbanas que ella nos cuenta. En cambio, las personas que manejan las clínicas de aborto pueden darle los ejemplos que estaba hablando a Marilis, de qué tipo, la familia, la composición familiar, las circunstancias, la cantidad de incestos, la cantidad de agresiones sexuales intrafamiliares. E incluso una compañera que yo quiero mucho, que fue trabajadora social escolar, Alba Toro, a quien le mando un mensaje de cariño, ella me aclara que cuando ella trabajaba en la escuela, era la inmensa mayoría de las menores que salían embarazadas las que querían mantener su embarazo y llevarlo a término. Así que estamos aquí, esta legisladora, esta senadora está amplificando un mensaje
que está basado totalmente en un mito que ella tiene en la cabeza, porque ni siquiera ha tenido la disposición de escuchar los cientos y cientos de argumentos que han presentado las personas que tratamos de evitar que nos quiten más derechos y que las personas gestantes tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Me trae aquí, y le doy saludos a Ángel Rosa, el amigo que está conectado. Me trae un detalle que me parece importante antes de pasar con Carmen. Carmen, paso contigo ya mismito. Dice, me está comentando que hay casos federales que dicen que no hace falta el consentimiento de los padres. Y de hecho, me recuerda aquí que el caso Duarte Mendoza, la víctima era menor. Y lo que entiende, ¿verdad?, el amigo Ángel Rosa, es que la senadora lo que está buscando es provocar un caso para revocar Duarte. Así que interesante ese planteamiento. Voy contigo, Carmen Lebrón. Es correcto lo que te dice Ángel Rosa. Por otro lado, yo quiero aclarar lo siguiente, y lo quiero hacer lo más sencillo posible para que los que nos escuchan puedan tener mayor información y llegar a sus propias conclusiones. A mí me parece que aquí lo que pasa, y esto lo hago con el mayor de los respetos, a mí me gusta ser respetuosa con todo, que la senadora Rodríguez Bebe sabe cuáles son aquellos asuntos que crean controversia, que polarizan a la población y que la mantiene en un proceso a nivel mediático de mantenerse ¿verdad?, en la discusión pública, y le da visibilidad. Aparte de eso, ayuda a que los seguidores la vean como un ícono de unos principios. Sin embargo, me preocupa mucho que partamos o que ella parte de una información no totalmente veraz y que dentro de su proceso de crear estos proyectos realmente no toma en cuenta muchos factores, y me voy a explicar ahora. Cuando tenemos a una niña embarazada o una niña que tiene 15 años o menos, como dijo Marilis hace unos minutos, esa es una violación, lo que nosotros le llamábamos una violación técnica, es una agresión sexual. ¿Por qué? Porque para propósitos de la ley que rige en Puerto Rico, una menor que tenga 16 años o más, no hay ningún delito que se le pueda imputar si sale embarazada, porque se presume que tiene la capacidad para consentir a una relación sexual. Antes era de 14 en adelante. Esto se cambia con la última revisión del Código Civil y ponen como una edad de 16 en adelante, no se verá como una violación técnica. Quiere decir que cuando va una niña de 15, 14, 13 años a una de esas clínicas con el propósito de abortar, que ya dijo Eda, y concuerdo totalmente con ella, esas son las estadísticas, son los casos mínimos. Carmen, déjame hacer disculpa que te interrumpa, querida, déjame hacer una pausa que tengo que cumplir y entonces voy contigo en el próximo segmento. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Voy a pasar con Carmen Lebrón. Estoy con mi panel de mujeres integrada por Eda López, Amarilis Pagan y Carmen Lebrón. Nos quedamos ¿verdad?, en el turno de Carmen sobre el proyecto que ha presentado, que lleva desde el 2021 de la senadora Joan Rodríguez Bebe, y ella pues claramente, ahorita pusimos los audios cuando ella explica que lo que se busca es que uno de los padres pueda consentir si una menor se va a hacer un aborto, y pues Carmen estaba en su turno. Pues yo le iba diciendo que cuando una menor de 15 años o menos llega a una de las clínicas de aborto, normalmente ese facultativo, ese profesional, se va a levantar la bandera roja de qué pasó aquí, porque esto es un caso que puede ser un delito, ciertamente lo es, y tiene la obligación de notificar, ¿verdad?, el hecho de que la joven ha tenido una situación, ya sea
que tenemos que partir de la premisa de que es agresión sexual porque es una conducta prohibida por la ley o el Estado de Derecho en Puerto Rico. Menores que tengan 15 años o menos y que tengan alguna actividad sexual, pues ciertamente no tienen capacidad para consentirla. Por lo tanto, es una agresión sexual. Cuando esto ocurre, los profesionales de la salud y aquel otro profesional de la conducta que atienda a la jovencita van a dar voz de alerta y es una forma de protección para esa niña que se acerca buscando hacerse un aborto. El decir, no, un padre debe dar consentimiento, pudiera parecer lógico porque estaríamos hablando de que el padre, ¿verdad?, tiene patria potestad y pues él debiera tener la oportunidad de evaluar si la niña debe o no hacerse tal tratamiento o el aborto. Lo cierto es que estamos dejando en manos del perpetrador una decisión. ¿Cómo se oculta el delito? Pues ciertamente no permitiendo que la niña se acerque a una de estas clínicas, porque si se acerca, se destapa la caja de Pandora. Así que para ese padre, que a lo mejor es su agresor, pues le conviene más no dejar que la niña lo haga. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento se va a dar la luz, va a salir a la luz lo que esa niña está viviendo en el hogar? Eso por un lado. Por otro lado, me levanta la bandera de que obviamente sabemos cuál ha sido la intención constante de la senadora, que es eliminar, restringir los derechos que tenemos las mujeres ya adquiridos sobre nuestro cuerpo. Yo quiero traer bien claro esto. Queremos senadores y representantes que hagan legislación para atender una situación que no es un problema en el país. Queremos senadores y representantes que hagan legislaciones solo por tener la simpatía de un sector. Esto no se trata de conservadores o liberales. Esto se trata de la salud de nuestros niños y niñas. Se trata de proteger a nuestros niños y niñas. Se trata de proteger el derecho de nosotras las mujeres. Hay que sentarse con la cabeza abierta y escuchar todos los conceptos, la información que se provee. Para mí, con el mayor de los respetos, este es un proyecto que va dirigido a lograr lo que yo dije, mantenerse ¿verdad? En la comunicación. Fíjense como todos estamos hablando de lo que es el proyecto. Y dos, mantener a su grupo detrás de ella en la creencia de que ella está haciendo algo en pro de lo que ellos, ese grupo, ¿verdad?, fomentan. Sin embargo, no están viendo las repercusiones de estos proyectos y no están viendo que cada vez se intenta eliminar derechos ya adquiridos a la población, en este caso a las mujeres. Bueno, vamos, creo que tengo unos 5 minutitos para hablar sobre el caso de Mariana Nogales. Me parece importante que hablemos del mismo. Ya para el 3 de mayo se supone que el FEI se citó tanto a la representante Mariana Nogales como a su mamá, porque pues serían acusadas por parte del panel del FEI, y así pues trascendió esta mañana en Pegados. Ya se sabía el hecho de que se estaba citando a Mariana Nogales porque ayer se hizo una conferencia de prensa por parte del movimiento Victoria Ciudadana, pero hoy la presidenta del panel del FEI le confirma a Julio Rivera Saniel que en efecto la madre va a ser acusada. Yo me quedé yo tenía una duda al principio cuando la escuché, porque el FEI pues procesa a figuras que servidores públicos, pero en este caso me explicaba la presidenta del panel del FEI que se procesa, sí, figuras públicas, pero en el 2012 se enmendó la ley y sí, un coacusado pudiese ser ¿verdad?, procesado, se pueden radicar cargos hacia una figura que es coacusada, que es coautora, mejor dicho, ese es el término, coautora en un posible delito. Así que nada, hablemos, ¿verdad?, un poquito de esto. Yo perdí más o menos los turnos. Yo creo que te toca, Carmen. Voy con Amarillo y cierro con Eda. No se me extiendan mucho para que todas, en los 4 minutos que tengo, todas puedan decir algo. Rapidito, lo que tengo que decir sobre eso, no tenemos todavía el detalle de las denuncias. Creo que eso es parte de lo que
para los hombres y que lo que se le perdona a los hombres blancos, conservadores, con cierto estatus político y de partidos principales, no se le va a perdonar a una mujer que es de las izquierdas y que ha sido muy vocal en temas ambientales, que son temas también que tocan la fibra de gran parte de los eventos de corrupción y de enriquecimiento injusto a cuesta de nuestros recursos que hay en Puerto Rico. Así que ella tiene que prepararse para el peor de los escenarios, considerando que no la van a tratar con guantes de seda y que ya demostraron, diciendo que van a acusar a su madre y que van a incluir a la corporación, que van por todo. Así que yo confío en que Mariana tenga sus cosas en orden, que en efecto pueda defenderse y que salga con éxito. Pero es algo que todas y todos vamos a tener también que esperar el proceso a ver qué es lo que el FEI va a proponer. Aquí muchos han cuestionado si debería renunciar una vez sea acusada. Una cosa, ¿verdad?, es que estén investigando y otra cosa es que formalmente haya una acusación. Y bueno, tengo opiniones diversas sobre ese tema. Yo sí estoy de acuerdo que aquí la vara tiene que ser igual, ¿verdad?, para todos por igual. Paso contigo, Eda. Mira, yo, independientemente del proceso, a mí me parece que con lo que hizo ayer Victoria Ciudadana en apoyo a Mariana, se marca un hito de cómo la política en Puerto Rico puede convertirse en un espacio distinto. Yo no recuerdo un momento en que alguna de las mujeres de nuestra política haya estado en medio de una tormenta y su partido político haya convocado a personas diversas para estar ahí en apoyo. Y las que hemos optado por la política en este país, sabemos que la política es bien violenta, tanto en los contextos político-partidistas como fuera de ellos. Así que a mí me da la impresión, y no me sorprende, Mariana es una persona cuyo activismo ha estado ahí incondicional, sin estar buscando primeras planas ni nada por el estilo. Yo en ese sentido le doy las gracias a Mariana porque su trayectoria de lucha nos inspira a que podemos desacostumbrarnos a pasar todo este tipo de cosas solas, porque eso es lo que ocurre usualmente, nos dejan solas, pero a Mariana la están acompañando y esa es la manera de hacer política en un país que se respete, ¿verdad?, y que esté aspirando a alejarnos de lo que es el bipartidismo. Bueno, compañera, se me ha acabado el tiempo, ya tengo que entregar gracias a las 3. Tengo una felicitación rapidita para el día de la secretaria y administradora, personal administrativo, que es hoy. Felicidades a todas las personas que se dedican a... Un beso, Eda, un abrazo a todas, se me cuidan. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.